los otros días posteriores, donde empezó a retrogradar, ya a salir, fue como, oh, ¿qué onda? ¿Por qué estoy tan cansado así? Sí, de hecho ayer tuve dolor de cabeza todo el día. ¿Lo Todo logró? el día. Oh. Y yo así como, ya, ¿a raíz de qué? Onda, no he comido nada, no sé, porque me duele la cabeza o no sé, trasnochado, dormido mal, nada. Y no sé, Sí, la divinidad ahí dando... sí, dando sus directrices Sí, y la divinidad o las divinidades. así es. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy, de qué es Dios o qué entendemos por Dios bajo nuestras creencias. Un tema polémico por lo demás, Sí, bastante, sí, polémico. que saca ronchita en Sí, muchos lados. sí, y de muchos credos también. Pero no es nuestra intención, es simplemente verlo desde otra perspectiva, verlo quizás desde la conciencia, verlo cómo ha ido mutando durante todos estos tiempos y cómo se está reinterpretando o recordando en los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, y recuerden que aquí tenemos una conversación real desde nuestra experiencia, no desde como una verdad absoluta. Así que comenzamos, comenzamos nomás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo. Mi nombre es Boris, soy terapeuta de la conciencia, somático, energético, holístico, slash. Y estoy con mi colega compañero King of Kim. Mi nombre es Eric, también terapeuta de la conciencia, canalizador, y bueno, con mi compañero acá estamos bien entretenidos conversando lo que nos ha pasado esta última semana. Ufa. Y bueno, el tema que nos trata hoy es un tema delicado de tratar, es un tema muy amplio, es un tema al mismo tiempo muy, muy interesante, porque no hay consenso o no hay un acuerdo quizás globalizado de lo que podemos entender de qué es Dios. Por ejemplo, para algunos Dios lo entienden como algo invisible, algo que no se toca, mientras que quizás para otros Dios es algo que se vive, algo que sí está presente y que sí se puede ver, tocar o sentir. Mm. De hecho, también en los capítulos pasados, cuando hablamos de la ley hermenéutica, la primera, la de mentalismo, de que decía que, claro, el universo mental era como parte de Dios y Dios estaba en todos lados. O sea, desde Exacto, una partícula eh, muy pequeña hasta algo muy macro. exacto. Entonces, bueno, eso desde nuestra experiencia también. Sí, de hecho, quizás si empezamos a remontarnos desde los primeros registros que tenemos hoy, eh, Pero vayamos por orden. Para ti, ¿qué es Dios? Hasta este momento, porque uno nunca sabe, siempre vamos adquiriendo más niveles de conciencia, rompiendo cascaroncitos, pero hasta este momento. para mí es Dios, es como lo que uno conoce la fuente, ¿Mm? el origen, es decir, de donde viene todo lo que entendemos por creación. Para mí Dios es una conciencia plena que se está autoexpresando y autoexperimentando en cada una de sus proyecciones, que son infinitas, que son con el propósito de autoconocerse, de autoexpresarse en todos los tiempos, en todos los espacios, en todas las perspectivas posibles, en la multidimensionalidad que nos compone. No sé si eso te... Estoy totalmente de acuerdo. Yo te lo resumo, es todo. Sí, de hecho, en mis experiencias, como conectando con, ¿Mm? yo siempre lo veo como un sol. Y creo que hay muchas variantes o ramas filosóficas, religiosas, donde sí se le ve como un sol. Y, y ahí me caí la teja de cuando antiguamente se decía que somos hijos del sol. Sí, pues. Hijo del sol, lúmino. Sí, de hecho hay una chamana que igual estudia harto las escuelas místicas. Ujú. Y ella hablaba de que, claro, mencionaba también este sol, pero que también lo veía como tipo Matrix con un sol, pero con muchos códigos, ¿cachai? Que estaba Sí, siempre como en movimiento, así como... Y claro, yo también de repente lo puedo como visualizar como de esa forma, como que algo que va entrando y saliendo y a la vez todo y que va como un ¿has baile, visto así. estas imágenes de con ciertas cámaras cuando enfocan estrellas? Estas estrellas como que se mueven.
y que Sí. tiran como rayitos, hacen como frecuencia, geometría, Mm, así. mm, No, no es una esfera como tal, porque se mueve y emana. Entonces, cuando emana, estas emanaciones, como la corona solar que tira algo, mm, ¿cierto? Esa energía se transforma, no sé, en materia, por decir. sí, Y eso como que es infinito, es como que es un rayo de luz infinito. Yo así lo he visto, por lo menos. sí. Yo por lo menos lo he sentido así como te lo digo, como un todo, no sé, como formar parte de, Mm, no sé, es como algo muy expansivo como para describirlo también porque nos quedamos como, desde mi visión, mi vereda, como corto de palabras, sí. En realidad, como que no hay palabras para, para, desde nuestra experiencia, por lo sí, menos, es describirlo. como el eje, vívelo, así. Pero sí, a ver, desde mi visión, Dios, yo diría que claro, es como eres tú, soy yo, está dentro de mí, está dentro de ti, está dentro de todo lo que nos rodea y experimenta desde un lado, desde los polos, desde la dualidad, desde la unidad y siempre busca lo mejor para ti. Mm, La verdad, lo que tú quieres para ti, que es lo más elevado, también lo quiere Diosito. sí. Pero claro, siempre se tergiversa bastante con el Dios de los credos. Depende del punto de vista. Depende del credo. Claro, porque antiguamente habían múltiples personalidades de la deidad, Sí, como los panteones egipcios, que tú sí, eres experto en ello. sí. Es que claro, el tema del politeísmo igual es bien fuerte y más, sobre todo más antiguamente, Mm. antes de la latinización del credo que ya saben cuál es. Mm. Entonces, Por em, ejemplo, tú, pero mi tema es que antes todo se endiosaba, ¿cachai? todo lo que no se tenía explicación, Sí, dices tú. por ejemplo, los grandes maestros que estaban acá ayudando al tema de la conciencia, Ujú. siempre, ¿cuánto que se llama? Se les endiosaba, pero no sé cómo estarían, o sea, si todos eran tan elevados como para llamarse como esa forma, Lo ¿cachai? que yo sé es que antiguamente había un concepto de deidad. Sí, po. Y esta deidad, entre comillas, se le daban cualidades. No sé, la inteligencia, la sabiduría, el amor, ¿cierto? Y que se mantienen hasta cierto momento ahí, o que se expresan, por ejemplo, en los arcángeles, los siete rayos, los siete arcángeles, etcétera, etcétera. Y dentro de esas cualidades, por ejemplo, estaba el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de no sé qué. Pero al mismo tiempo, como tú bien dijiste, existe la dualidad. Hay muchos dioses, sobre todo los egipcios, Mm, que tienen esta característica dual, donde así como te daban la vida, te podían matar sí, o te lo podían quitar. sí, sí. Es por eso mismo. Y hay muchas historias de los dioses antiguos en donde hay peleas, pero bastante desde el ego, ¿cachai? No sé si son cosas que realmente pasaron, así como desde la visión humana que le dieron cierta característica y desde el sincretismo como que de repente se tergiversó las cosas, o de verdad, como decís tú, los dioses tenían una dualidad como bien fuerte a pesar de ser como maestros ascendidos. Es que ¿Cachai? si antiguamente se entendía que era una cualidad de la divinidad, no puede estar separada de la divinidad. Y como la divinidad es todo, tiene el aspecto dual. Mm, El sí. tema es que a medida que esto va avanzando y se empieza a perder la conciencia, se entiende que es un dios y no un aspecto de la divinidad. Sí, sí, tienes razón. Entonces es como, no, es el dios de la muerte. No, es un aspecto de la divinidad, que es la transformación, que es la Parte transmutación. de, porque, por ejemplo, en el antiguo Egipto estaba el dios Ra, que para mí, en mi padre, em, el dios solar, dios del sol, y es el dios de Egipto. Ujú, Bajo él estaban toda la Eneada, que son como, se dicen que llegan a todos 9 dioses, como en una barca, ¿cachai? Al, bueno, según yo ya metiéndolo como en el tema del Lemuro, ya llegaron ahí ujú, junto cuando ya descendieron varios maestros. ujú. Que después ya quedó la embarrada y otra cosa. Pero ahí también eh, estaba Isis, estaba su pareja, hoy se me fue el nombre, Osiris, Osiris, tienen el hijo que también venía de la conciencia ¿sabes?
claro, había Horus, estaba Seth, eh, y Seth era como el malo de la película. Tuvieron muchas peleas ¿cómo es que se llama? Horus y Seth. La Y contraparte, sí, día y y, noche. sí, pero también Seth era quien se encargaba de mantener a Apophis, que era una serpiente del desierto que no entraba a las ciudades a provocar caos, ¿cachai? ¿No era el que se comía el sol? ¿O no? No estoy muy seguro, pero era quien ayudaba a combatir a Apophis, ¿cachai? Mm. Entonces ahí, y Isis, hoy por hoy en la comunidad, diría, espiritual, es la sacerdotisa con la que trabajas también, po. El tema de sanación, protección, fertilidad, uf. También por la historia que tiene ella con Osiris, que hoy se me fue, parece que Seth fue quien lo mató, si es que Sí, no me lo acuerdo, desvivió. lo desvivió y lo partió en varias partes. Sí. Y, Y lo, ella fue a buscar toda su y parte. ella fue a buscar todas sus partes. La única que no encontró fue la parte de la ingle, ¿ya? La La masculinidad. masculinidad. Y ella se dice que se lo tragó un pez y otro que no lo encontró nunca. Pero ella se dice que hizo como un falo y tuvo relaciones y de ahí salió Horus, que quedó después como claro el dios del sol, no el dios del cielo, una cosa así. Intención. Pero hay como cuatro tipos ahí ya se me pierde un poco porque hay Sí, varios porque aspectos de se Horus. empiezan a mutar, pues De- empieza a reemplazarse. Es del, como, no sé, ya para saltarnos algo, sí. como el Jesucristo, Mm, que entre comillas, de una forma reemplaza al padre por el hijo, sí, como algo parecido. Bueno, de hecho, tiene que ver ahí. sí, hay Hay bastante. otras cosas más. Sí. Pero de hecho Jesús y María Magdalena, si bien son maestros ascendidos, también se decía que venían de la escuela de Isis y Mm, de Osiris, si no me equivoco. De hecho se les decía el león y la leona de Judea, parece. tengo entendido que sí. O el león de Judea, sí, por así, sí. Entonces, claro, habían muchos tipos de dioses antiguamente, pero Y de ahí cuando otras culturas también los empiezan a como a copiar s- y arman sus propios panteones. no sé si se puede porque, por ejemplo, para el lado ya más oriental, oriental sí, pues, donde estaba Grecia, Roma, más europeo, europeo oriental, ya para el viejo continente. Mm. Ahí también estaba Zeus, el papá era Cronos, que era un titán, y se comió a sus hijos, y sus hijos Odín y Ares, y otras más, Odín, Atenea, Odín es, no, Zeus, no, sí, Zeus, Zeus, Poseidón. Poseidón, siempre se me confunden los dos. Eh, y Odín también está desde otro lado, en la parte más vikinga, céltica. Mm. Eh, también era Que otro al tipo. final tienen las mismas características, Sí, son son muy muy similares, parecidos, sí, po, pero de otra región. sí, po. Y ya está. Y de hecho, hasta el día de hoy creo que todavía se le rinde tributo como a Atenea, creo, plantando olivos. La gente tiene Puede ser. como, cuando que tiene como algún deseo, planta un árbol de olivo para que la diosa Atenea, si es que no me equivoco, le cumpla un deseo. Sí, creo que sí. Entonces, y ahí también hay otro, también muchas peleas de dioses, también por mujeres, de dioses mezclándose con humanos. Sí, pero si te das cuenta, normalmente esos conflictos eran muy humanos, más que divinos. Sí, Eran como que, eso era lo que me refería al principio. es como que si nosotros, entre comillas, hubiésemos ascendido a un estado divino, manteniendo nuestra humanidad, y no nos agarramos ahí por algo. Sí. Entonces, quizá a eso me refería cuando se empieza a desvirtuar el tema de la cualidad divina representada entre comillas, en el politeísmo, ¿cierto? Porque era una forma tridimensional de separar algo que no se puede separar. Es como cuando tú pones un prisma en la luz. ¿Cómo entiendes la luz? Tú pones el prisma y te das cuenta que la luz tiene, no sé, 7 colores visibles y tiene colores o frecuencias invisibles. Mm. Pero para dar eso o para llegar a eso, tú tienes que separar la luz blanca. Ah, Entonces aquí es como algo parecido, como que tú pasaste por un prisma a la divinidad para ver todo lo que compone la divinidad, para estudiarlo por separado. mm. Bueno, también por el control de la Tierra también hubieron varias batallas también, entre varios tipos Timeline. de deidades. Mm. Pero claro, sí, ¿no?
Eh, fue bastante... hay mucha historia, hay mucha historia. Es que ese es el tema, porque como es tan antigua y mucha era de boca en boca y muchos registros se perdieron en grandes bibliotecas como Mm. Alejandría, otras que fueron enterradas, otras que No, fueron no, y quemados, sin mencionar la hinduista. que por la parte occidental como que no existen. Shiva, Ganesha. eh, Y de hecho tienen batallas más espectaculares. sí, ¿no? Tienen hasta naves espaciales. Kali, sí. Y en todas tienen como la precolombina de ya más, así como más latina también, Mm, Quetzalcóatl, el dios Inti, dios del sol, Apolo también era el dios del sol. Entonces, claro, hay muchas historias donde había mucho linaje solar también. sí. Y acá las deidades que yo tengo en Chile, como según la historia, Mapuche parece, Ujú. de Tentembilú y Caicaibilú, que son dos serpientes o como dragones gigantes que pelearon y una regía el agua y el otro la tierra. Y en esta pelea formaron a Gaia, Y ¿cachai? siempre son serpientes. ¿Mm? Siempre son serpientes. Siempre hay serpientes en todas las culturas. Siempre hay dragones metidos entre medio. Claro. Entonces, si empezamos a dejar de pensar en Dios como alguien y lo empezamos a ver o a interpretar como algo, ¿qué crees tú de esta ya humanización que antiguamente no le daba? ¿Y qué crees tú que se empezó a mutar o cómo o en qué momento pasó de ser algo humano o humanoide a algo más sutil, algo más abstracto? Yo creo que el primer acercamiento que la gente tiene con Dios con los credos. Ya. Y recuerdo que, por ejemplo, yo soy bautizado de la Iglesia Católica, o era de esa iglesia, eh, o era de ese credo. em, y claro, pues siempre se decía ahí que em, Dios está en todos lados, Dios te está observando, ¿cachai? Entonces tú ahí ya lo entendías, no sé cómo serán otros credos, para ser sincero, Mm. em, porque con ese me bastó y me sobró. Pero ahí tú entendías que, claro, había algo que estaba siendo consciente de ti en todo momento. Como que te vigilaba. Sí, como que te vigilaba. Entonces, yo creo que desde muy chico y desde cómo nos relacionamos con la espiritualidad, ya sea como lo hacemos nosotros o desde los credos, como yo creo que va harta porcentaje de la gente quizás empezó. Ujú. Entiendes que no es como una persona, sino algo que está en todos lados y que no se puede personificar desde esa visión. Pero que tú sepas o que tú recuerdes en qué momento se empezó a hacerse ese, esa Con mutación. ese cambio. Uf. Yo creo que por lo menos en nuestra cultura occidental Mm. tiene que ver con la herencia hebrea, Ah, porque en el Antiguo Testamento habían muchos dioses, estatuas, ¿cierto? Deidades, claro, festividades, que decían falsos dioses, claro. y ellos, que yo sepa, obviamente yo no lo sé todo, ellos eran los que, quizás incluso los hinduistas pueden tener algo ahí más parecido, que era un dios invisible, pero que Ujú. estaba siempre presente y que por lo tanto no necesita una figura, un ídolo, como se le decía antiguamente, Mm. para adorarle. Y quizás desde ahí empezó esta transmutación de algo material a lo intangible, a lo invisible, a convertirlo en algo más espiritual. No es que antiguamente no existiese lo espiritual, pero se enfocaba mucho en que si no estaba la estatua, no Ah, podía adorar. claro, si no está un lugar, un credo, claro, una iglesia, no. Claro, yo tenía que entregar mis ofrendas a la estatua. Tenía Sí, que ir a rezarle a la estatua. Tenía que andar con la estatua prácticamente al hombro y para... sí, sí, yo creo que desde ahí probablemente hubieron como varios Porque cambios. creo que los hindúes, o por lo menos ellos, también hablaban mucho de las deidades espirituales, o el Asia en general, que más que construir una estatua que representase yo ir a esa estatua y rezarle. Que se dio con el tiempo, se dio. Mm. Pero creo que también ellos tenían ese híbrido de que ya, está bien que hagas tu estatua, no sé, de Ganesha, pero no necesitas tampoco la estatua de Ganesha para Claro, pedirle algo. claro, es que yo creo que el primer acercamiento viene de un lugar donde podía hacerlo. Porque, por ejemplo, Sadhguru
Ujú, eh, él ha hecho como muchos tipos de estatuas y lugares para que la gente vaya a un lugar a reunirse ahí. ujú. Pero claro, después como de ese entendimiento de un lugar, cuando tenéis ya la conexión y conciencia, como que vienen como estos aprendizajes de... Porque te das cuenta que no necesitas un lugar No sé, po. para conectar con la Como por divinidad. ejemplo al principio cuando tenéis como tu primer altar. Es más un espacio sagrado que un altar. Pero de repente, claro, tenéis tu altar, le ponéis cosas, le ponéis velitas, podéis poner la estatua de algún maestro, ¿cachai? Piedras, flores, Piedras, plantas, flores, vinito, frutas, alimentos. fruta. Y es como que, claro, en un principio, si de repente tú tenías ahí tu conexión, pero si de repente en algún momento estáis fuera de tu casa, en el trabajo, o de vacaciones, o viajando, y necesitas conectar, no necesitas el altar. Mm. Y ahí te das cuenta que, claro, siempre dicen que los cuatro elementos están dentro de ti y conecta desde acá. Entonces que ahí quizás a medida que la conciencia se va ampliando, o mejor dicho, recordando, ¿Mm? eh, uno empieza a reconocer que la divinidad está en uno. Entonces ya no sales a buscarlo afuera, como era antes, ¿Mm? en lo material, sino que te vas al interior. Y quizás ese fue el mensaje que más, por lo menos, insisto, la parte occidental, más marcó, por ejemplo, a los cristianos. Porque Jesús decía, levanta una piedra y ahí estoy. No, no me acuerdo de eso. ¿Sí? Él decía, no sé, pues puedo echar abajo el templo y lo puedo construir en 3 días. Mm. Pero no era algo material, sino que era algo espiritual. Mm. Porque puedo echar abajo a ti tus creencias, por decir algo, y No, puedo volver a pero construir bueno. algo nuevo, Mm. un nuevo templo. Claro. ¿Cachai? Por eso Sí, sí. dice que el cuerpo es el templo de Dios. Oh. Y por eso el templo del cuerpo, aunque no lo hagamos, hay que cuidarlo mucho. Aunque a veces se profane. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo bien, hacer ejercicio, ¿cachai? Que repose, etcétera, etcétera, etcétera. Desintoxicarlo. Porque es la manifestación física de la divinidad, en pocas palabras. Sí, pues. Porque hoy por hoy como entendemos como también Dios es que, claro, como es parte de ti, yo soy tú eres yo, em, hay una parte de ti que está experimentando. Mm. Y es como que esa parte de ti va a volver y de repente, no solo en este plano, también en muchos más. Entonces, como que, claro, a nivel fractal, multidimensionalidad, nosotros lo entendemos como la fuente, el padre madre, el gran son central también, La gran conciencia. sí, la gran conciencia. Entonces, llevándolo como a lo cotidiano, el hoy por hoy, ¿cómo experimentas tu divinidad? Ay, esto da para 2 videos más, pero trato de resumirlo. Por ejemplo, yo cuando, Nombra una acción. es cuando yo me hice como consciente de todo este camino, igual que tú, quizá hay muchos más que imparten esto, empiezas a conectar con esta chispa divina, entre comillas, y empiezas como a darte cuenta de que eso eres, po. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que eso eres, empiezas a aceptar de que literal eres un hijo de Dios, que literal al mismo tiempo eres Dios, o sea, no eres la fuente en sí, pero eres una potencialidad, por lo tanto te puedes convertir en una representación de Dios. Eh, y dentro de eso, para mí fue el darme cuenta de que todo lo que yo estoy viviendo es una experiencia y que realmente si yo me identifico, me doy cuenta de que soy Dios, entonces en pocas palabras Dios se está autoexperimentando Mm. y se está autoconociendo en todos sus tiempos, en todo su espacio, en todas las perspectivas que existen y que ha creado, o sea, todos estos personajes, digámoslo de una forma, de esta gran película que se llama Vida. No sé, pues tú eres un personaje que ha creado y se está experimentando en ti, en mí, en tus papás, en tus hermanos, en el que te cae mal, en el que te cae bien, en el que te trata bien, te trata mal. Entonces, no es que lo hace, en el, entre comillas, mal sentido de la palabra, sino que dice de qué soy capaz y qué más puedo hacer en todas estas capacidades que Mm. tengo. Hay quienes tienen como ese entendimiento que tú mencionas y dicen, ah, voy a mandarme entonces pura cagada total, estoy experimentando. Y yo creo que hasta cierto punto quizás eso es haberlo entendido
quizás no desde el corazón, sino como quizás desde el dolor. O, pero claro, entendiéndolo como ya más elevado, sí, es una experiencia, Es que bajo ese concepto también pero, podemos pero ir como una justificación para no hacerte cargo hasta cierto punto igual. sí y no, porque en estricto rigor, por ejemplo, si vemos desde el lado cristiano, cuando dicen que si tú te arrepientes al último, eres perdonado, Claro, es lo mismo. Desde mi perspectiva de experiencia, ¿cuál es la diferencia? Que lo que estamos viviendo es un sueño. Entonces, es un sueño compartido. Entonces, esto que nosotros creemos que es real, no es tan real, porque el cuerpo se va y lo que queda es el espíritu, o la conciencia. Y la conciencia dice, hoy, entre comillas, vi esta película. ¿Qué entretenía la película? Hoy no, qué triste la película. Hoy me asustó la película. Y después, ¿qué buscáis? Otra película. mm, Y otra, y de repente una serie, de repente es un drama, de repente una comedia, pero siempre lo ves como que estás viendo algo. La diferencia está que nosotros entendemos que la estamos viviendo. Pero recuerda cuando nosotros nos vamos para arriba, como uno dice, y de repente conectáis con otras fractales, ahí cuál estáis viviendo, todas. claro. Sí, pues, o sea, ahí ya pasa como la multidimensionalidad. Entonces la diferencia está que nuestra atención en este fractal está acá, pero con entrenamiento tú puedes mover tu atención a otro fractal. Claro, mover tu conciencia. Porque de hecho en desdoblamiento, Ujú. tu conciencia es la que sale de tu cuerpo y Exacto. la está llevando a otro lugar. Y por eso de repente ahí dice, no, me vi como mujer, o me vi como un aviar, o me vi como un ángel, o me vi como un animal. Es por eso, porque estás conectando con este hilo conductor, que es el amor, ¿cierto? De este gran tejido universal, que en pocas palabras es como un cable de cobre, que tú te conectas a una central y te da corriente. Y depende de qué parte del cable que tú te conectes, es lo que vas a recibir. Entonces, Claro, ahí como modificando frecuencias. Hay quienes ven como la divinidad, Dios, el creador, como frecuencias distintas, sí, pero al final es lo mismo. es que Pero claro, al tener frecuencias distintas, podemos decir que quizás también tengan aspectos distintos. ¿O cómo lo ves tú eso? lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? Creo yo que es muy difícil para una conciencia limitada, Bueno, porque estamos eh, limitados, todas las conciencias están limitadas, por muy elevadas que sean, están todas limitadas, entender o comprender en la totalidad que, para dar una categoría, qué es Dios o la divinidad, porque siempre va a depender de tu estado de conciencia, el cómo lo interpretas y el cómo lo ves. Un ángel lo va a ver desde su punto de vista y punto de conciencia, una entidad oscura lo va a ver desde su punto de vista y conciencia, y un humano lo mismo. mm, Entonces, si tú nos preguntas a todos qué es Dios, todos van a tener respuestas distintas. Pero lo más chistoso, desde mi experiencia, es que todos, aún así, ni siquiera rozamos lo que realmente es. claro, sí, yo sé que y Es que entiendo. no cabe en nuestra No, conciencia no nos lo que quemamos, es. nos quemamos. Sí, de hecho, ¿cuántos teras son como la mente? Como Claro, el 25. y ahí me fui para No, arriba. no me acuerdo cuánto. Porque ya tu mente va olvidando cosas, entonces, claro, la conciencia divina o la conciencia terrena no cabe en la conciencia divina. Hay cosas que obviamente no vamos a entender. Por ejemplo, yo a alumnos, cuando hablaba de la conciencia, de la divinidad, ya, lo típico, ¿pero qué es Dios? Porque salía esa pregunta. Mm, Entonces yo le decía, ya, ¿cómo te imaginas tú Dios? Lo típico. Una persona sentada en una nube. Ya. Ahora imagina algo más allá que eso. Entonces otros decían, no, un ser luminoso. Ya, ahora más lejos. Más. Entonces de repente como, no puedo imaginar nada más. Ya, desde ahí hay que partir. Porque no cabe en la mente humana. Entonces no lo podemos categorizar de una o ponerle un nombre porque no tiene una sola visión. como el amor, Dios es amor.
El amor tampoco se puede categorizar mucho. Yo creo que tenemos más entendimiento de qué no es amor, más que qué es amor. Que es Entonces, difícil entonces es muy poner difícil, por palabras. ejemplo, definir qué es Sí, Dios. Eh, explicadísimo. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque es como, ya, pues entonces salgamos a buscar, Respuestas. claro. Sí, Entonces ahí cuando lo que tú decías, ay, que me di cuenta que, por ejemplo, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es empatía, Dios es abundancia, Dios es sostén. Entonces es como volvemos al panteón egipcio, po, ah, claro. Sí, porque nuestra mente humana está acostumbrada a separar las cosas. claro. El impulso masculino, podemos Es decir como que es de separar. el Sí. tiempo lo vemos lineal en vez de un ciclo. No, no vemos el tiempo como Podemos decir una que sola Dios es cosa. algo que no se entiende, sino que se siente. Sí, yo creo que es más fácil explicarlo de esa forma. Yo creo que es más fácil sentirlo que Sí, ponerlo en palabras. sí, totalmente de acuerdo. Porque hay muchas cosas que de repente, no sé, como terapeutas, quizás ustedes también si son terapeutas, o están en este camino de espiritual, o lo vayan a sentir, hay muchas cosas que de repente son tan expansivas, que son tan, no sé, llenas de amor, que cuando las sientes es como, wow, es como, hay, de verdad hay cosas que no se pueden describir. No hay palabras. No. Por ejemplo, la primera vez que yo conecté con ángeles y los vi, fue haciéndole Reiki a una gatita a larga distancia. Ah, mira. Y fue como que sentí, por primera vez sentí como tanto amor expansivo y como compasivo Ya, hacia... abrumador. fue muy abrumador para mí, por Mm. lo menos. Si termina siendo Reiki llorando así. Sí, abrumador. Fue muy cuático y fue confuso y como que no lo pude explicar, pero sí lo sentí. Sí, Y fue como desde la conciencia, desde el corazón. sí, Y yo creo que se entiende mucho mejor de repente cosas que no podemos poner palabras, sí. como la conciencia divina. Se entiende del corazón, podemos decir, ¿o no? Quizás en vez de entender Dios, experimentarlo Sí, experimentarlo. para poder entenderlo o Sí, conocerlo. sí. Porque de hecho se dice, no lo sé porque no lo, estoy acá todavía, pero se dice Ya que vamos a recordar. si conectas mucho en este estado, entre comillas limitado, como tú decías, te quema, Claro, me ofusca. desapareces, puff. Pierdes tu conciencia porque es tan abrumador que te pierdes en ti mismo y no sabes en este momento qué es lo que eres o quién eres y te vas. Y vuelves a la fuente, en pocas palabras. De hecho, se supone que esa es como la misión de cada espíritu, es volver a la fuente. Sí, Es como el viaje del héroe, en pocas palabras. sí, en pocas palabras. Es que quizás nunca nos fuimos, tampoco es como recordar todo eso. Ujú. Recordar como estas sensaciones, estos sentimientos, este conocimiento. Y de a poco, sin que te des cuenta, estás al lado, está enfrente, está dentro de ti, está todo lo que de repente puede significar la divinidad. Sí, de hecho, yo puedo decir que que es el conflicto que todavía tengo. Y muy probable este año, no sé si se resuelva, pero tenga otra capa. Cuando yo empecé a cuestionar la religión como tal, porque ¿Mm? la sentía limitada, Obvio. la sentía que era un dogma, que era como, esto es así y de ahí no puedes salir. No es nada contra nadie. Exacto. No, experiencias Sí, personales. obvio. Yo tenía conflicto con el Jesús bíblico, Ah, ya, bueno. de como, ¿y este Jesús? ¿Esto es? Entonces, en mi camino, podríamos decir que yo rechacé el Jesús bíblico. Ok. Para mí es una persona, y ahí, el tema fue que me empezó a saltar esta curiosidad de, ¿y si es algo más? Onda, no es lo que me contaron, sino que es algo más. Ah, saliste Entonces, con busca de experimentarlo. entonces salí en la búsqueda de Jesús, de Yeshua, para mí es Yeshua, Yeshua. Sananda. Y una meditación se me apareció Ufa. y, y fue una experiencia religiosa, como dice la canción, Es una experiencia. A ver. porque fue muy parecido cuando uno está presente de ángeles, es algo tan expansivo, Sí, algo sí. tan abrumador, es algo como que ese familiar, en pocas palabras, porque se siente como un familiar, Sí, sí. de que, Energía como muy de papá, sí, que que te abraza. no importa lo que hayas hecho en tu vida, él no te va a juzgar, no te va a tratar mal, no te va a reprimir, te va a decir, ven, necesario abrazo, ven.
y como que y un sostén que humanamente hablando no existe. Entonces ahí me di cuenta, o por lo menos así lo percibí yo, de que lo que a mí me habían contado, lo que yo sabía hasta ese momento era muy limitado. Y por eso yo decidí salir a experimentar a Dios desde otra forma. Y ahí empecé a meditar, empecé a conectar con ángeles, empecé a siempre a conectar con conciencias más sutiles, por decirlo de una forma, más amorosas, donde yo, insisto, yo eh, veo cómo se expresa, porque cómo se expresa es como ver un aspecto de Dios. Sí, Entonces, conectar con todas estas conciencias críticas, amorosas, angélicas, el nombre que nosotros queremos poner, incluso aviares, solares, etcétera, que se mueven la frecuencia del amor. Finalmente estoy hablando con un pedacito de la divinidad. sí, que yo creo que ahí tuviste igual una ruptura de cascarón de conciencia también. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, algo parecido como desde mi experiencia, fue como la primera vez que tuve una sesión como con maestro ascendido. Así que eran arcturianos, no sé que no me equivoco. Ujú. Entonces como que sentí su energía, como que sentí su presencia, Mm. lo sentí de varias formas y yo dije, como que, así como, ¿what? Y fue como, oh, entonces fue como todo lo que leí, aprendí en algún momento, no, como que no va. Y todo lo que estoy leyendo ahora, conociendo, es lo que es, porque lo experimenté, ¿cachai? Y no es como Lo comprobáis. lo comprobáis, pues, No ¿cachai? te quedéis con lo que te me dijeron. Y No, yo creo que eso es muy sí, importante cuando uno se mete en algo nuevo y salir a comprobarlo. sí, totalmente. Porque lo que te funciona para ti no me funciona a mí y viceversa. Sí, O sea, lo que estamos hablando ahora es probable que mucha gente esté ahí, no, están equivocados, eso no es, eso no es verdad y no sé. Está bien, no estamos diciendo que está mal, tampoco decimos que lo que nosotros estamos hablando está en piedra y es la verdad absoluta. no, Estamos diciendo que cada uno vive la divinidad desde su experiencia y desde su conciencia, en pocas palabras. sí, no, y es un camino. Sí, Estamos todos en el mismo camino. sí. Es como que algunos quizás, si lo quieres ver lineal, van más atrás, otros más adelante, otros en el medio. Pero estamos todos en el mismo camino, literal. Y yo creo que todos coincidimos en que es amoroso, es expansivo, es la base de todo y que nada existe fuera de su presencia, en pocas palabras. Mm, sí, total. Yo creo que es como, ya voy a, para entrar en otra película, es como la política. Todos queremos lo mismo, pero estamos viendo los distintos puntos de vista. Sí, Aquí las religiones o la espiritualidad es como va por ahí. Entonces, cada uno tiene que vivir su proceso nomás. sí, y lo vas a ir entendiendo de a poco en base a tu Mm. misma experiencia, a tu contrato y a lo que tus maestros también te vayan. Porque si llegaste hasta acá, porque obviamente estás en un camino que está buscando respuestas, está buscando experimentar, saber desde otro punto, desde otra vereda. Así que bienvenido, o sea, y recordate que todos es a tiempo divino, todos Sí. sabemos trato siempre. Misteriosos son los caminos del Señor. Y es Eh, real. así que eso yo creo que es un buen momento para dar un cierre. Sí. Em, así que nada, gracias por estar, gracias por escucharnos, por abrirse a otras veredas, a otras visiones. Mm. Y nada, recordarles que están nuestros canales, van a estar abajo en la descripción, están nuestros Instagram y cualquier cosa siempre nos pueden hablar por ahí. Y a quienes hayan tenido experiencias parecidas o similares, o estar en ese proceso, dejar en los comentarios en qué etapa estás de esta conexión Despertar camino, o comprensión de qué en, es la divinidad para en, ti. en qué paradero vais. Claro, en qué estación Si estás. estáis tomando la troncal o no. Así que nada, gente. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima. Adiós. Chaito.